Dios les bendiga, mis amados hermanos. Estamos jueves 17 de junio a las 7:30 ya, ahora que damos inicio al estudio bíblico en este día. Como ya es de costumbre, toda la gloria, toda la honra es para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para aquellos que se han de conectar, que tal vez no me conocen, mi nombre es el pastor Salvador Turcios y vamos a tener un tema en esta noche como estudio bíblico: Juan el Bautista, profeta de Dios. Ese es el tema en esta noche: Juan el Bautista, profeta de Dios. Y para ello vamos a orar. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Digámosle: Padre eterno y santo, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque en su infinita misericordia nos ha guardado hasta el día de hoy. Permítanos, Padre, que en esta tarde, a través de este estudio, aprendamos de su palabra, Señor, cómo hemos de conducirnos y que entendamos el propósito, Señor, por el cual hemos sido llamados. Padre, bendice a cada uno de los hermanos que estaremos en este lugar. Si vienen en camino, guárdalos, Señor. Y los que están a través del internet, Señor, los bendigo en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Juan el Bautista, profeta de Dios. Vamos a leer en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 20 en adelante. El Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 20 en adelante, dice así: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiestas sus obras y son hechas en Dios. Hay más escrituras que vamos a estar leyendo en esta tarde. El verso 28 dice de ese mismo capítulo: vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo. Verso 30: es necesario que él crezca para que yo mengüe. Vamos a conocer un poco acerca de este enviado de Dios como profeta. Así que, para empezar, el nacimiento de Juan el Bautista fue un milagro, porque todos conocemos la historia, los que hemos leído la Biblia. Sabemos que en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, se da esta historia del padre de Juan, que era sacerdote, era Zacarías. Así que vamos a leer ahí en Lucas 1, comenzando del verso 5 en adelante. Lucas 1, versículo 5 en adelante, dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a las costumbres del sacerdocio, le tocó ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, o sea, lugar santísimo. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando y a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha en el altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrevino temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Así que vamos al verso 18. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque soy viejo y mi mujer de edad avanzada.
Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Verso 23. Y cumplió los días de su ministerio, se fue a casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa 5 meses, diciendo: así me ha hecho el Señor conmigo, y se quedó ahí en casa. Cuando Juan nace, vamos a ver cómo es que de igual manera Dios usa a este hombre para ponerle el nombre. Dios me le bendiga, mis amadas hermanas. Ahora estamos en Lucas 1, verso 57 en adelante, vamos a leer. Si vemos cómo Dios, todo el plan que había ya hecho desde antes de la fundación del mundo, comienza ahora a desarrollarse. Y lo primero que el Señor hizo después de un estudio acerca de los 400 años que hay de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ahora aparece Juan, usado por el Señor, por supuesto, a través del Espíritu Santo, y va a comenzar un ministerio. Pero vemos cómo se da inicio. Esta pareja de hombres que eran justos, temerosos de Dios, dice que eran de edad avanzada, pero servían al Señor. Y el ángel le dice a Zacarías: Dios ha escuchado tu oración, y ahora Él es enviado para que le dé la buena nueva, o sea, la noticia de que va a nacer un hijo en su familia. Este es el que vamos a estudiar en esta tarde: Juan el Bautista, profeta de Dios. Ese es el título: Juan el Bautista, profeta de Dios. Así que vamos a ver en el verso 57 de Lucas 1 en adelante, que dice: cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que el 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaron con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre, o sea, Elizabeth, dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le debería de llamar. Y poniendo en una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Tremendo, ¿no? Los milagros del Señor. Ahora vemos cómo se cumple la palabra que estaba escrita hace muchos años atrás. Cuando vamos a leer la Escritura, vemos cómo Dios, por el Espíritu Santo, inspira al sacerdote Zacarías y comienza una profecía que era en favor de su hijo Juan. Alguien podría decir: pero es porque era su hijo. No, es que en el ministerio para el Señor todos somos hijos. Él no tiene nietos, así que Juan era hijo, como Zacarías era hijo de Dios también. Entonces comienza a mostrarle lo que él iba a hacer. Claro, hombres que se habían dedicado al servicio de Dios, pero nosotros tenemos que seguir ejemplos que vemos en la Escritura para poder desarrollarnos como hijos de Dios también. Entonces vemos, Juan sería profeta del Altísimo según el versículo 76 del capítulo 1 que estábamos leyendo. Dice 76: y tu niño, esta es la profecía que está dando el sacerdote Zacarías en el versículo 76. Dice: y tu niño, profeta del Altísimo, será llamado, porque irás delante de la persona o de la presencia del Señor para preparar sus caminos.
en el versículo 77, dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Acababa de nacer Juan y ya tenía el plan que Dios había trazado para él. Yo no sé, y lo repito en algunas ocasiones, cuándo fue su nuevo nacimiento, pero aún desde el nacimiento original ya Dios tenía trazado un plan para nosotros, sino que nosotros pasábamos por alto el llamado. Nos divertíamos más en el mundo antes que en las cosas del Señor, pero cuando Él en su misericordia nos alcanzó, ahora nos comienza a revelar el propósito por el cual nos ha llamado al redil. Y el llamado es llevar estas buenas nuevas de salvación también a otros, como lo hizo con Juan a través de su padre, cuando le dice que iba a ser para dar, verso 79, para dar luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Es una profecía maravillosa porque Dios no deja nada que no se vaya a cumplir. Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, que se van a cumplir. Así que sabía que él tenía que menguar, o sea, bajar de la popularidad que quizás había adquirido, porque había otro que era necesario que fuera más elevado en honra, honor y poder, que es Jesús. Lo vamos a ver un poco más adelante. Así que el punto número 1, la meta de Juan. ¿Cuál era la meta de Juan ahora que ya creció, ya es adulto y comienza su ministerio? Estaba escrito de él, veámoslo en Isaías capítulo 40, verso 3 al 5. Isaías capítulo 40, verso 3 al 5, dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Yo cuando leo estas escrituras, le doy gracias a Dios primeramente porque en su misericordia por el Espíritu Santo nos revela quién es Jesús. Isaías 40, verso 3 al 5. Entonces, amén. Entonces, dice que le iba a preparar camino a Jehová. Yo no sé qué harán aquellos que dicen que Jesús no es Jehová, que no es Dios. No sé cómo se van a presentar el día que les toque estar delante del Señor, haber enseñado que Jesús no es Dios. Pero el verso dice, amén, sí, gracias hermano, dice, preparar camino a Jehová. O sea, él iba delante de Jesús, porque él es Jehová Dios también. Sigue diciendo el versículo, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Otra expresión. A Jesús es nuestro Dios. ¿Cómo podemos dejar de decir que Jesús no es Dios? Si la Biblia nos lo enseña. Verso 4. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Verso 5. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Esto es imposible que no se cumpla, porque fue Dios que lo dijo a través del sacerdote Zacarías. En una ocasión le dije que los pastores podemos ser también evangelistas, como también se puede llegar a ser profeta, pero es en la misericordia del Señor, no porque yo quiera decir yo soy profeta. Cuidado con eso. Eso es un don, un talento, un llamado que el Señor hace y le pone ese nombre. Aquí Zacarías en ningún momento dice que él es profeta, pero aquí es una profecía que él está hablando. Así que él anunciará la gravedad del pecado. O sea, Juan el Bautista, el mensaje que trae es hacer entender al pueblo la gravedad del pecado. Porque la gente piensa,
Todos vamos para el cielo y no importa cómo viva. Cuidado, porque el pecado, en vez de levantarte, te hunde. Y si conocemos la palabra de Dios, la gloria de Dios es hacia arriba, pero el infierno es hacia abajo. Y el pecado es alado por el infierno. Entonces necesitamos un baño con la sangre de Cristo para que nos podamos levantar e irnos con el Señor. Pero eso lleva sacrificios nuestros. Tenemos que ceder nuestra voluntad. Tenemos que entregarnos al Señor. Toda persona que no se entrega al Señor no puede decir que es hijo de Dios. Y justo el hermano me acababa de hacer una pregunta. ¿Dónde es que la Biblia dice que hay una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás? Y está en Primera de Juan, capítulo 3, versos 9 y 10. Ahí lo dice. Yo lo leo, está escrito. Dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Pero el verso 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Así que en este mundo donde estamos hay hijos de Dios e hijos del diablo. Ahora nosotros no andamos acusando a nadie. Mira, tú eres un hijo del diablo. No, ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es enseñar que si no se arrepiente por el pecado, entonces va a tener una consecuencia, y la consecuencia es eterna y es un sufrimiento en un lago de fuego. Eso es lo que el Señor nos envió a hacer, rescatarlos de ahí, con amor, enseñarles que hay vida eterna en Cristo Jesús. Juan tenía esta tarea. Antes de que se diera inicio al Evangelio de Jesucristo, ya Juan estaba hablando acerca de lo terrible que es el pecado al no tener a Dios en nuestro corazón. Así que él, como dije, proclamaría la gravedad del pecado. También él proclama la gloria de Dios y anuncia que Jesús es el Verbo. Vamos a ver por qué Él es el Verbo. Así que vamos a pensar por un momento. La voz de Juan se escuchó en su tiempo, pero desapareció. ¿Por qué? Porque era necesario que ahora se levantara la voz de Jesús, del que Él venía anunciando. Y esto es una batalla, que hay algo que vamos a ver un poco más adelante, donde Él declara a la gente, pero es que hay personas que entran en un oído y salen por el otro. Tenemos que conocer esto también, porque somos humanos. O sea, no vamos a juzgar, pero es que Él se lo declara, y en muchas ocasiones le dijeron, pero ¿y por qué haces tú eso si tú no eres el Cristo? Le pregunto. Y hay unos intrigadores aquí también, ahí los vamos a ver. Entonces, vemos que la voz de Él paró, pero comenzó la voz de Jesús, y con más poder. Así que Él dijo que su voz iba a permanecer para siempre. La voz de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. ¿Por qué? Porque se va a cumplir todo lo que dijo. Porque son palabras del Dios mismo, que son profecías que se van a cumplir. Así que nosotros lo único que hacemos es esperar que se cumpla tal promesa, y seguimos avanzando hasta que Él venga, como el rapto de la iglesia. Es una profecía que se va a cumplir y seguimos esperando. Así que aquí el propósito de Juan era dar testimonio de la luz del mundo, no de la secta de la luz del mundo, sino de Cristo. Porque todas estas cosas tenemos que aclararlas. Creemos que porque tiene ese nombre bonito, ya, cuidado. Hay cosas que se convierten en sextas cuando le quitamos el primado a Dios. Y eso, yo sé que he escuchado las noticias y todo, porque imagínense, a estos los tienen como si fueran dioses. Y no, nosotros somos seres humanos, servidores de Dios, para la gloria de Él. Amén. Entonces, vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 8. Miren lo que nos dice ahí. Dice, no era Él la luz,
sino para que diese testimonio de la luz. El escritor del Evangelio de San Juan nos aclara acerca de lo que era Juan, porque él da el testimonio y dice: yo no soy el Cristo, yo solamente soy un anunciador de Cristo, de Jesús que viene, del Verbo. Entonces dice el verso 8: no era él la luz, o sea, hablando de Juan, sino para que diese testimonio de la luz. Cristo es la verdadera luz, Jesús es la verdadera luz. Amén. Y si esa luz está en ti, tú vas a brillar. Aleluya. Amén. Así, el punto número 2, el mensaje era hablar de la deidad de Jesús. Cuando decimos deidad, nos estamos refiriendo que Él era Dios. Jesús es Dios. Gloria a Dios. Que bendiga, mi amado. Entonces, vamos a ver en ese mismo capítulo Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 15 ahora, para que entendamos que Él es Dios. Yo, como digo, yo no corro para enseñar, ni grito para que me entienda, porque es importante que estas enseñanzas queden grabadas en nuestro ser, en nuestro espíritu, con un conocimiento claro. Veamos lo que nos dice el Evangelio de San Juan 1, verso 15. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Este es como un trabalenguas ahí, ¿no? Era primero que mí porque era antes que yo, o sea, Él ha existido. Ahora, ¿cómo yo puedo apoyar esto? Para eso son las escrituras, para que podamos entender de qué es lo que nos está hablando el escritor del Evangelio de San Juan. Voy a leer de nuevo el verso 15. Juan dio testimonio de Él, o sea, de Jesús. Él clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Muévanse a Malaquías 5, verso 1 y 2. Perdón, Miqueas 5, verso 1 y 2. Dice el verso 1 de Miqueas 5: rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán la mejilla al juez de Israel. Verso 2: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Hablando de Jesús. Aquí este profeta, que apoya lo que Juan está diciendo, dice que ese al cual él ha venido anunciando es el juez en Israel, y que sus salidas, sus días son desde los días de la eternidad. ¿Alguien me puede decir dónde comenzó la eternidad? Dios no tiene principio de días ni fin de días, dice la Escritura. Es el alfa y la omega, en principio y fin. Es decir, Él vive en la eternidad. Nosotros vivimos en una dimensión diferente, que el tiempo nos corroe, pero Él no. Él vive por toda la eternidad. Él vive en la eternidad. Esas son dimensiones que cuando el Señor nos lleve, vamos a estar también en esa dimensión, viviendo la eternidad con Dios. Pero por hoy, estos cuerpos se deterioran, se envejecen, se cae el pelo. Mire cómo estoy. Aleluya. Juan dijo que Jesús era superior a Moisés. Él lo declara. Dice en ese mismo capítulo de Juan 1, verso 17. Dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Por qué es superior a Moisés? Porque Moisés únicamente escribió lo que le dictó Dios que escribiera, que es la ley.
Pero cuando Jesús vino, Él es la gracia encarnada. Él es la verdad encarnada. Por eso Él dice en San Juan 14, verso 6, dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy, es decir, Él es encarnada la verdad. Como el pecado es encarnado en Satanás. Él es el pecado en una forma. Entonces, dice que cuando Él viene es una gracia inmerecida. Y por eso usted y yo hoy estamos viviendo esta dispensación que se llama la gracia. Porque es en Jesús que encontramos nosotros esta bendición gratis. ¿Quién ha pagado para su salvación? Número uno, no hay ningún dinero que compre la salvación. No hay. Y el único que puede dar salvación es Jesús. Ningún hombre, ningún ser humano puede dar salvación, menos perdonar pecados. Dios, a través de la persona de Jesús, es el único que puede perdonar los pecados. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Así que ahí dice que por medio de Moisés dio la ley, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan enseñó que Jesús nos dará a conocer al Padre. O sea, toda la profecía que se habla en la escritura de Lucas se tiene que dar a conocer y se tiene que cumplir, porque Jesús ahora va a dar a conocer al Padre. ¿Cómo lo va a dar a conocer? Son las preguntas que tenemos que hacernos. Bueno, vamos a ver lo que nos dice entonces Juan 1, verso 18. Juan 1, versículo 18. Dice: a Dios nadie le vio jamás. ¿Por qué? O sea, es cierto, ahí hay un punto y coma. Vamos a detenernos ahí, porque eso es lo que significa. Detente y piensa por un momento. ¿Por qué? Porque Dios nadie lo puede ver. Es espíritu, pero es que su santidad, 3 veces santo, dice la escritura, nadie se resistiría en pie, porque moriría por causa de la santidad. Y lo vemos en el Antiguo Testamento. Moisés le pidió que se dejara ver. Y le dice: mi hijo, si me dejo ver de ti vas a morir. Pero dice que solo vio como un destello que pasó. Porque le dijo: enciérrate en la peña entonces. Y que Cristo, esa peña es Cristo. Entonces, ¿lo vamos a conocer? Claro que sí. Cuando nos vayamos en el rapto. Entonces dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Todos aquellos que en su tiempo de su ministerio vieron a Jesús en persona, estaban viendo a Dios. Ahora, no en su manifestación de gloria. Solamente hubo un momento en que Él se los permitió, a 3 nada más. Eso usted lo va a encontrar en Marcos capítulo 9. Dice que pasaron algunos días y se subió Juan, Andrés y Pedro, y Él se transfiguró. Jesús se transfiguró y se le hicieron sus vestiduras, dice, blancas, que ningún lavador de la tierra lo puede hacer. Pero luego, y esa fue una pregunta que me hicieron, porque hay algunos que enseñan que cuando vayamos al cielo no nos vamos a reconocer. Y digo, bueno, a veces nos falta conocimiento de la palabra, pero en esta transfiguración se apareció Elías y Moisés. ¿Y cómo es que Pedro, Juan y Andrés supieron que era Elías y Elías? Moisés y Elías, perdón. Si ya Moisés había muerto, Elías fue llevado al tercer cielo. ¿Cómo es eso? Porque lo reconocieron. Ellos son. Así que cuando lleguemos al cielo nos vamos a reconocer. Algunos enseñan que no, yo enseño que sí, que nos vamos a reconocer. Yo conoceré a Pedro, conoceré a Pablo, a Juan, a cada uno de ellos.
Estuve cerca porque llegué hasta allá, hasta donde él estuvo preso, pero ya se había ido a la isla de Patmos. Yo llegué a la cueva donde él estuvo, pero ya se había ido. Sí, hermano, cuando uno lee la Escritura es que yo me gozo, porque bendito el Señor, como digo, el Espíritu Santo nos revela su palabra. Pero, y eso es para todo. Pero ¿cómo yo apoyo que Jesús nos da a conocer al Padre? Si yo estoy viendo es a Jesús, no estoy viendo al Padre. Veamos lo que dijo el hermano Salvador. Romanos 9, verso 5. Mire lo que dice, Romanos 9, verso 5. Dice, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios. Wow, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Cómo podemos dejar de enseñar a un pueblo que Jesús no es Dios? Si la Escritura nos lo dice. Ahí dice el versículo, Romanos 9, verso 5. De quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. La Escritura es clara, pero necesitamos, como lo he dicho en otras ocasiones, traer esos hilos que fueron cortados del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y unirlos, el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, y vamos a tener una enseñanza sana, una enseñanza bíblica. A Juan se le permite ver que en Jesús se cumplen todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Si usted lee el Antiguo Testamento, que era una matazón de animales que había. Toros, machos cabrillos, aves, palominos, bueno, era buena la matanza que había. Y comían bueno. Sí, harina, aceite, en Jesús se cumple. Entonces vemos Hebreos 10, verso 1 en adelante. Hebreos, como yo le he dicho, le voy a enseñar Biblia para que tengamos esta correlación de pensamiento. No, es Hebreos 10, verso 1 en adelante. Hebreos 10, el verso 1 en adelante dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Verso 2: de otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios de una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Verso 3: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. 6, verso 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Antes eran unos papiros, o sea, eran unos rollos, la escritura. Todo el Antiguo Testamento, los profetas, los salmos eran rollos. Por eso el verso dice así: en el rollo estaba escrito de él. Bien. Verso 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Se abre paréntesis. Las cuales cosas se ofrecen según la ley. Se cierra el paréntesis. Verso 9. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad, o en esa voluntad, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y si sigue leyendo, usted dice, porque todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo las mismas cosas que nunca pueden quitar los pecados.
Es decir, que el ser humano no puede perdonar pecados. Ningún ser humano, excepto Jesús, por ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Esa sangre que Él derrama es la única que nos perdona y nos limpia de todo pecado. No importa el pecado más horrendo que la persona haya cometido, esa sangre dice que lo limpia. Por eso en Ezequiel, si no mal recuerdo el capítulo es 18, dice que aunque se amontone el jabón de todos los lavadores y la lejía de todos los lavadores, la mancha del pecado estará en ti, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, todos los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, toda esta sangre que se derramaba, lo que hacía era cubrir el pecado, pero no lo borraba. Por eso se llama expiación. Pero remisión es quitar, es borrar. Y eso es lo que Jesús hizo. Por eso en Hebreos, ese capítulo 10, se escribe de Jesús. Por eso él dice, en el verso 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez para siempre. O sea, ya no va a venir otro Cristo a morir. Si no lo acepta hoy en día como su Señor y Salvador, no espere que va a venir otro. Si se va sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, hay un lago de fuego que lo espera y de ahí nunca saldrá. Así que por eso es importante conocer la Escritura. Juan nos enseña que Jesús es el Cordero de Dios. Todo eso estaba profetizado, que Él lo iba a decir. Ahora lo va a mostrar en la persona de Jesús. Vamos al Evangelio de San Juan una vez más, capítulo 1, verso 20. Dice así, Juan 1, verso 20. Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Versículo 29 de ese mismo capítulo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está escrito que Él es el único que quita el pecado del mundo. Ahora, Él hizo el sacrificio. Resta del ser humano que lo acepte. Y cuando acepta ese sacrificio, entonces sus pecados son perdonados. Pero si no lo acepta, él sigue viviendo en pecado. Él sigue viviendo en pecado. En una ocasión yo dije algo así: ¿sabía usted que los únicos que podemos pecar somos los cristianos? Solamente usted y yo es que podemos pecar. El mundo no peca. ¿Sabe por qué? Porque para que usted peque es necesario que haya estado en un lugar donde no hay pecado y defiende donde está el pecado. Entonces peca como cristiano. Pero ¿por qué el mundo no peca? Porque ellos son pecado. Todo lo que hacen es pecado. Por eso no pecan, porque ellos mismos son pecado. Pero cuando reconocen, entonces son sacados. Por eso él dice que venía anunciando la luz. Lo saca de las tinieblas a la luz, que es Cristo Jesús. Así que Juan nos enseña que Él es el Cordero de Dios. Y en ese verso lo vimos, capítulo 1, verso 20 del Evangelio de San Juan. Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo, dijo Juan, porque le decía: tú te estás haciendo igual a Cristo. Él le dice: no, yo no soy. Verso 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que solo en esta enseñanza, en estos dos versículos, se nos deja ver que el único que quita el pecado es Jesús. Por eso él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay nadie más. El punto número 3. Juan quería mostrar lo mejor para sus seguidores. Yo creo que todo líder, ese es el anhelo y el deseo de nuestro corazón, mostrar lo mejor de nuestro Dios para el pueblo. Y Juan lo hizo. Sabía que condenar el pecado le iba a ocasionar dificultades, como lo hace con nosotros hoy en día.
¿Por qué cree que se dejó de predicar que hay que vivir en santidad en muchos medios, llamados entre comillas iglesia, y se predicó solamente de prosperidad? Porque le cambiaron a los mandamientos, le cambiaron nombre, se los dije los otros días. ¿Cómo le llaman al adulterio? Una aventura, un resbalón, un tropezón. Así le llaman. No, la Biblia le llama adulterio. Entonces se dejó de decir esa palabra porque ocasionaba problemas con los de cuello duro. ¿Sí? Porque no les gusta que se les diga que lo que hacen es pecado. ¿Y al ladrón? Igual. Al ladrón le dicen que lo hizo por necesidad. No, es un ladrón. Es decir, el mundo le busca acomodar las cosas. Por eso Isaías, hace muchos años atrás, decía: ay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman buenos. Mire qué tremendo. Igual está Juan aquí. Juan no estaba encarcelado todavía. Estaba predicando, estaba anunciando, les decía generación de víboras. Cuando uno lee esa escritura, decirle a los mismos sacerdotes que eran víboras, ¿qué es lo que hace una víbora? Tiene veneno, ¿verdad? Te puede morder. Te muerde y se esconde. ¿Cómo? Mata. Y entonces Juan les decía: generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? He aquí, el hacha está puesta, les decía, a la raíz de todo árbol, y el que no lleve fruto será cortado y echado al fuego. Eso nos lo está diciendo a nosotros. Toda persona que no lleva fruto digno de arrepentimiento, el hacha, que es la palabra de Dios, está para cortarlo. Así que es necesario que entendamos que para el Señor la Biblia nos enseña que sin santidad nadie verá al Señor. Por eso es que tenemos que guardarnos. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 26 al 28. Veamos lo que nos dice aquí. Juan 3, versículo 26 al 28. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza a todos y todos vienen a él. Verso 27. Respondiendo Juan dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Verso 28. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Nunca él se tomó un lugar o una posición que no le correspondía. Pero ahora, hermano, ay, Jehová bendito, mejor me guardo, no lo digo, porque se pueden enojar y no me van a ver a través del internet. Y quiero que lo vean. A Juan le dicen que Jesús estaba bautizando más personas que él, y que la gente es intrigosa, ¿no? ¿Ve la intriga ahí? Sí. Así le dijeron, chismoso. Pero ya vamos a verlo, porque es que se han hecho hasta discusiones por esto. No, si Juan era el que bautizaba. No, Jesús bautizaba. Pero vamos a ver lo que la Biblia nos dice. Entonces, vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 4, verso 1 ahora y 2. ¿Ok? Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, porque eso le fueron a decir, él está bautizando más que ti, intrigándole. Pero mire lo que dice el verso 4: aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Pero le fueron a decir a Juan que Jesús estaba bautizando. Esa es una intriga. Amén. Para ponerlo a pelear, para ver cuál iba a ser la reacción de Juan. Es tremendo, hermano. Por eso es que en los ministerios no podemos nosotros estar observando que aquel le va mejor que el mío. No. Hagamos el trabajo que Él nos mandó a hacer y Dios nos exaltará en su debido tiempo. Y si el otro está siendo bendecido, lo menos que yo puedo hacer es orar y decirle: gracias, Señor, porque lo estás usando. Su ministerio está creciendo. Gloria a Dios. Tenemos que tener esa madurez. No estar envidiando, porque eso es lo otro también. No, nosotros no tenemos competencia con nadie. Nuestro trabajo es servirle al Señor, esperar hasta que Él venga y nos vamos con Él. Eso es todo.
Pero en esa espera necesitamos, como decía mi esposa en la oración, sentir el dolor por aquellos que se pierden. Porque son vidas que costaron la sangre de Cristo. Pero nosotros somos los enviados para esto, como fue Juan en este tiempo. Nosotros ahora somos enviados. Se nos dio la gran comisión. Y necesitamos que se desarrolle en nosotros. Bien, el deseo de Juan era que Jesús se diera a conocer, pero eso, por eso es que él venía anunciándolo. Dios está a cargo de todo. O sea, siempre tenemos que entender como hijos, como siervos de Dios, que todo lo que hacemos, Dios está en control. Pareciera a nuestros sentidos como que si Dios no está interesado. Déjeme decirle que cuando menos vemos que Dios se manifiesta o se mueve, es cuando más está trabajando en favor nuestro. Sí, hermano. Mire lo que dice San Juan 3, verso 27. Respondiendo Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado de Dios. Aquí viene, es de la respuesta sabia de él, aquellos que le llegaron con la intriga, que Jesús estaba haciendo más que él. Y él le dice: bueno, ustedes lo que dicen es esto, pero nadie puede hacer más si no fuera de parte de Dios. Si Dios no estuviera incluido en el asunto, déjenme decirles, se va a perder. Como hay casos en la Escritura, que muchos comenzaron un grupo y desaparecieron, porque vinieron las pruebas y desaparecieron. Aquí está en el libro de los Hechos. Así que nosotros tenemos que entender. Juan, como dije, les declara quién es Él. En el versículo 28 de Juan 3, nos dice: vosotros mismos me sois testigos que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Otra vez, porque es que le decían: tú estás haciendo lo que está haciendo Cristo. Entonces tenemos dos Cristos ahora. No, les decía, yo les he dicho a ustedes que yo no soy el Cristo. Yo voy adelante de Él, anunciando, preparando el camino, es que voy yo. Pero Él es el verdadero, es el máster. Ese es el Superman. El todopoderoso. Gloria a Dios. Así, Él les dice: yo soy enviado delante de Él. Tenemos que ser como Juan, anunciar a Cristo resucitado. Ya no crucificado, Él no está crucificado. Él se levantó de la tumba y vive por los siglos de los siglos. Y ahora vive en nuestros corazones. Yo tuve, siempre lo he dicho, la oportunidad, el Señor me lo permitió, de llegar a esa tumba que está vacía. Y la cruz ya ni existe. Y no es que sea enemigo de la cruz. La cruz es el símbolo de amor más maravilloso que Dios pudo mostrar a la humanidad. Todavía Jesús está esperando, después que hizo ese sacrificio, que usted y yo lleguemos. Usted que está en el internet, que quizás no tiene a Cristo en su corazón, lo está esperando todavía. Así que tenemos que tener ese entendimiento y tenemos que tener cuidado con el orgullo, porque el orgullo es sutil. Como yo ya soy salvo, no me importa que, cuidado, que sea el Espíritu Santo que toque nuestro ser y lo más profundo de nuestro ser, sentir el dolor por esta persona que si se llega a morir y no tiene Cristo, usted y yo sabemos el lugar para donde va. Es un infierno. Solo hay dos lugares que están esperando al alma del ser humano: o la gloria de Dios o el infierno. No hay más. No hay intermedios. En el Señor no hay intermedio. O te vas a la gloria o te vas al infierno. Si te vas a la gloria, permanecerás por toda la eternidad en la gloria. Pero si te vas al infierno, vas a permanecer en sufrimiento, en tormento. Yo enseñé los horrores del infierno para toda la eternidad. ¿Y cuándo se termina la eternidad? ¿Alguien me puede decir? Nunca. Nunca. De eso el Señor nos libró. De ahí nos libró. Por solo el hecho de haber dicho: Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Eso fue todo lo que hicimos. Aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Y ahora tenemos esta bendición. Para concluir, así que si usted tiene a Cristo en primer lugar, gloria a Dios por ello.
Si no lo tiene, porque a veces le fallamos a Dios. Pero es necesario que reconozcamos. Y cuando reconocemos, entonces Dios en su misericordia de nuevo nos abraza. Amén. Tenemos el ejemplo del hijo pródigo. Se fue el hombre. Yo creo que el padre quedó llorando cuando su hijo se fue. Ahí ese padre representa a Dios. Así es Dios con nosotros. Cuando nosotros nos alejamos y nos vamos a hacer lo que no le agrada a Dios, desperdiciamos, dice, como Él lo hizo, todos los bienes. Aquí serían talentos que el Señor nos da, los desperdiciamos allá en el mundo. Pero si un día levantamos cabeza y decimos, en mi casa hay tantas cosas, y el reconocer, dice la Escritura, que ese padre corrió a encontrarlo, lo abraza, dice, llora con él, pero no le reclama, no hay ningún reclamo. Más le dice, quítenle esa ropa. ¿No eso fue lo que hizo con nosotros? Esa vestimenta llena de pecado que teníamos, nos la quitó. Y le dice, ponle un anillo, autoridad, sello, ponle calzado, para que enderezca los pasos ahora. Y dice que hace fiesta. Claro, dentro de las congregaciones hay personas que a veces cuando lo vieron que andaba perdido por allá, en vez de ayudarlo, lo que hicieron fue darle una patada más, y cuando regresa no lo quieren. No, hermano. Costó la sangre de Cristo. Tenemos que verlo envuelto en la sangre de Cristo. Él lo ama también. Y nosotros tenemos que amarlo también, para que se restaure. Entienda que somos, la Escritura nos dice, hijos de Dios, que se alejó. Pero si se reconcilia, Dios lo restaura de nuevo. Lo restaura. Así que si tú lo tienes en tu corazón, gloria a Dios por ello. El anhelo debe de ser tener entonces en nosotros el amor de Dios y manifestarlo a aquellos que no conocen. Y siempre, sin olvidar, dándole toda la gloria y toda la honra a Dios, porque solamente Él se la merece. Nosotros somos únicamente instrumentos. Ahora, todo aquel que busca alabanza y honor para sí mismo, le está sirviendo a Satanás, no le está sirviendo a Dios. Yo soy así de claro. Todo aquel que busca que se le dé honra, que se le dé honores, no le está sirviendo a Dios, le está sirviendo a Satanás, porque lo está haciendo para él mismo. ¿Y qué le dijo el Señor? Aquí no tienes arte ni parte. ¿Por qué? Porque no hay galardones para ti. Porque tú ya lo recibiste allá. Es mejor que recibamos el galardón cuando lleguemos. Gloria a Dios. Así que vamos a orar. Necesitamos ser como Juan, llevar este evangelio a otros que no conocen de él. Oramos. Bendito Dios y Padre celestial, gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que en tu misericordia, Señor, nos has levantado, nos tienes en este lugar. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, en este lugar. Yo los bendigo, Padre, en tu nombre. Los que están a través del internet, Señor, que sea tu mano de misericordia cubriendo sus vidas, Señor, y supliendo cada necesidad que haya. Si es material, provéala, Señor, y si es espiritual, Señor, abra el entendimiento a través de su Espíritu Santo para que puedan conocer y entender tu santa y bendita palabra, Señor. Y en cuanto a nosotros aquí en este lugar, bendícenos conforme a tu misericordia, Señor. Padre, vamos a salir de este lugar, mas no de tu presencia. Por tanto, Señor, llévanos en bendición hasta nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Dios me los bendiga, amados.